Estamos haciendo la clase 10B, segunda parte de la clase 10, para el lunes 20 de abril. Y este es el segundo video. El tema de este bloque se llama cantidad de movimiento lineal, o también se llama momento lineal. Es una cantidad vectorial, se anota con la letra P, P minúscula, para una partícula, como está acá en el título. Y es una cantidad que todavía no usamos, pero sin embargo Newton la usa desde que empieza con su libro. Sus leyes de Newton, sus leyes, están escritas con esta cantidad que se llama cantidad de movimiento lineal. Tiene un rol central en la teoría. No la usamos todavía porque es como más intuitivo hablar de velocidad que de cantidad de movimiento, pero están totalmente relacionadas. Y querría contarles que existen formulaciones alternativas de la mecánica, o sea, en lugar de hacer las leyes de Newton, hacer otros postulados que nos lleven a las mismas conclusiones. Algunos son más elegantes, otros más formales, otros más poderosos. La cuestión es que todas las formulaciones de la mecánica hablan de cantidad de movimiento lineal. Y eso, bueno, es como para darle un espaldarazo a que a este tema le presten atención. En el recuadro decimos que cuando una partícula de masa m se mueve con velocidad v, vector, respecto de un observador inercial, su cantidad de movimiento lineal respecto de ese observador es el producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento lineal se define como producto de la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es un vector. Es una cuenta sumamente sencilla, y como la masa es positiva, la cantidad de movimiento resulta un vector que apunta igual que la velocidad, igual dirección, igual sentido. Tiene unidades propias. La definición nos dice que cuando calculemos cantidad de movimiento estamos multiplicando unidades de masa por unidades de velocidad, que en el sistema internacional será kilogramos por metro sobre segundo. Si bien esta cantidad es tan importante como les digo, esta unidad no tiene un nombre propio, se mantiene así a la vista, kilogramos por metro sobre segundo. Comentarios para apreciar esta definición, más allá de que es sencilla y no puede causar más que un poquito de tranquilidad de que no es nada raro. Comentarios para apreciarla. Si tuviéramos dos partículas de distinta masa y las dos con la misma velocidad, la partícula que tenga mayor masa va a tener mayor cantidad de movimiento. Una idea de qué significa la cantidad de movimiento es que es una cantidad proporcional a la velocidad y también proporcional a la masa. Entonces, por la misma razón, si pensamos en dos partículas de igual masa pero con distinta velocidad, la que tiene más velocidad tiene más cantidad de movimiento. Entonces podemos tener, masa en general, una masa muy pequeña con mucha cantidad de movimiento porque tiene muchísima velocidad. Y podemos tener una masa grande con poca cantidad de movimiento porque tiene poca velocidad. En algún sentido, esto nos va a permitir comparar el movimiento de objetos de distinta masa, teniendo en cuenta los efectos de la masa inercial. ¿Okay? Hablar de P, cantidad de movimiento, en lugar de hablar de M y B por separado, es a la larga una cantidad más útil para comparar el movimiento de dos objetos. De vuelta digo, porque uno puede tener mucha cantidad de movimiento porque tiene mucha masa, y otro puede tener mucha cantidad de movimiento porque tiene mucha velocidad, y las dos cosas al final contribuyen en la mecánica de manera, bueno, comparable, déjenme decir. Entonces, con esta cantidad definida, otra forma de escribir la segunda ley de Newton, central, ya saben, la segunda ley de Newton, y la forma en que la escribió Newton mismo. Es una cuenta sencilla para lo que ya hicimos. Acá me anoté, podría haber dicho antes, la cantidad de movimiento es una cantidad instantánea que se define o se mide en cada instante y depende del tiempo, como la velocidad. La masa de una partícula es siempre la misma y la velocidad cambia con el tiempo, entonces la cantidad de movimiento cambia con el tiempo.
Tenemos que hablar de la cantidad de movimiento en tal instante. Y como es una función del tiempo, fíjense que si hacemos la derivada de la cantidad de movimiento p, vector, respecto del tiempo, es la derivada, por definición, de masa por velocidad. Como la masa de las partículas es una característica intrínseca, no depende del tiempo, mientras la partícula no se desintegre o no engorde, pero pensemos en una partícula bien definida que no pierde materia, entonces la masa es siempre la misma. En la derivada la masa sale afuera. La derivada de una constante por una función es la constante afuera por la derivada de la función. Y la derivada de la velocidad respecto del tiempo, por supuesto, es la aceleración. Entonces, la derivada de p respecto del tiempo es masa por aceleración de la partícula en cada instante. Y eso nos permite, enseguida, escribir en la segunda ley de Newton. Que cuando sobre un cuerpo actúa, visto por un observador inercial, siempre. Si sobre un cuerpo de masa m, perdón que va de vuelta, porque si hablo de cantidad de movimiento no hace falta hablar de masa, ¿ok? Va de vuelta. Entonces, visto por un observador inercial, cuando sobre un cuerpo actúan una o más fuerzas, F sub i vectores, el observador va a apreciar que la suma de las fuerzas, vectorial, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y esto, como les decía antes, es una forma de dar la segunda ley de Newton. ¿Por qué esto es cierto? Porque la derivada de p respecto del tiempo es m por a, como sabíamos antes, masa por aceleración. Pero es una forma de escribir la segunda ley de Newton sin hacer distinción si la partícula tiene masa m más grande o más chica. Corresponde decir, pensando en lo que significa una derivada, la derivada de una función es la razón de cambio, es la medida de cómo cambia por unidad de tiempo, cómo cambia p por segundo transcurrido, digamos. Entonces, vista esta forma de anunciar la segunda ley de Newton, corresponde decir, o podemos decir, que las fuerzas, o la resultante de las fuerzas aplicadas, causa en el cuerpo una variación de la cantidad de movimiento. Las fuerzas aplicadas determinan el ritmo con que cambia la cantidad de movimiento al transcurrir el tiempo. Y si queremos hablar de cambio de la cantidad de movimiento, tenemos que dejar pasar un intervalo de tiempo. Las fuerzas nos dicen cuánto cambia por unidad de tiempo. Cuánto cambia en total depende del tiempo transcurrido. Y con lo que tenemos hecho de análisis matemático, y vamos recuperando cada vez que haga falta, vamos a pensar en intervalos de tiempo infinitesimales. O sea, un intervalo, pensemos cortito y tan cortito como haga falta, para que valgan las aproximaciones lineales de las funciones. Entonces, en un tiempo infinitesimal diferencial de t, la variación de la cantidad de movimiento, definición de diferencial, es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo por el tiempo transcurrido. Derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es la suma de las fuerzas por la segunda ley de Newton. Entonces, la variación infinitesimal en un tiempo infinitesimal de la cantidad de movimiento, que era masa por velocidad, es la suma de las fuerzas por el diferencial de tiempo transcurrido. Y como el tiempo es un escalar multiplicado por vectores a vectores, y podemos reacomodar esto diciendo como que distribuimos el diferencial de tiempo adentro de este paréntesis y nos quedan un montón de términos, todos los términos que haya, suma sobre todas las fuerzas presentes del producto de cada fuerza por el tiempo transcurrido. O sea, cada fuerza aporta al cambio de la cantidad de movimiento. ¿Cuánto aporta cada fuerza? El valor de la fuerza vectorial por el diferencial de tiempo. La suma de esos aportes sobre todas las fuerzas presentes es el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Entonces podemos decir que cada fuerza aporta algo al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Y que la suma de fuerzas, la segunda ley de Newton, es la suma de esos aportes. Esa es una idea para leer de esta fórmula. Y por otro lado, si sabemos qué pasa en un tiempo infinitesimal y nos preguntamos qué pasa en un intervalo de tiempo finito, desde t1 hasta t2, lo que tenemos que hacer es una suma de contribuciones infinitesimales. Suma de cuánto cambia la cantidad de movimiento para cada intervalito de tiempo que pasó. Nos va a dar cuánto cambia la cantidad de movimiento de punta a punta del tiempo observado. O sea, desde el principio hasta el final del intervalo. Y hacer esas sumas de contribuciones infinitesimales es hacer una integral. Entonces, recuperando de vuelta esas cosas que vimos en la clase 5. El resumen de lo que después van a ver con más formalidad en
análisis matemático. Digo, con más formalidad, pero no con más rigor. Acá tenemos suficiente rigor para hacerlo bien. Lo que hacemos es explicaciones intuitivas, que son tan valiosas quizá como la explicación formal de lógica, porque nos dice qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, sumando, durante todo un intervalo de tiempo, los cambios de la cantidad de movimiento, tenemos, y acá quedó al revés, derecha e izquierda, tenemos que el cambio total de la cantidad de movimiento, delta P, que es el valor de la cantidad de movimiento al final del intervalo menos el valor de la cantidad de movimiento al principio del intervalo, es la suma en forma de integral sobre el tiempo y en forma de suma sobre las fuerzas aplicadas del producto de cada fuerza por el diferencial de tiempo. Insisto, acá hay dos sumas. Una es la suma en el tiempo, que es la integral, que nos dice que hace la fuerza iésima. Y otra es la suma sobre las distintas fuerzas, que nos dice que las distintas fuerzas colaboran, todas juntas, al cambio de la cantidad de movimiento. Cierre de esta parte, lo leí muy despacito, son solo 2 páginas, pero la cantidad de movimiento definida como masa por velocidad cambia en el tiempo según las fuerzas aplicadas con esta expresión recuadrada.